La noche envolvía la sierra con un silencio inquietante. El viento arrastraba hojas secas entre los árboles retorcidos, como si la montaña quisiera advertir de un peligro inminente. Isabela Morales corría descalza por la vereda, con el corazón desbocado, mientras detrás de ella resonaban las carcajadas brutales de unos hombres armados. El resplandor de las antorchas iluminaba los troncos como lenguas de fuego que la perseguían sin descanso. Su vestido de algodón, rasgado y manchado de tierra, se enganchaba en las ramas que parecían conspirar contra su huida. El miedo se mezclaba con la desesperación. Sabía que si caía en sus manos, ni su vida ni la de su familia volverían a ser las mismas. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. Horas antes de esa persecución, el día había comenzado como tantos otros en la pequeña comunidad mestiza cercana a Chihuahua, donde los Morales habían vivido durante generaciones. La sequía azotaba sin piedad, quebrando la tierra y marchitando los cultivos de maíz que alguna vez habían alimentado a la familia. La pobreza había penetrado en cada rincón de la casa de adobe, y los acreedores no tardaron en llegar con amenazas más severas que las de años anteriores. El padre de Isabela, don Julián Morales, hombre de manos curtidas y espalda vencida por décadas de trabajo en el campo, se encontraba frente a una mesa llena de documentos y deudas imposibles de pagar. Sus ojos cansados buscaban una salida, pero lo único que encontraba era un vacío cada vez más hondo. Isabela, con apenas 23 años, observaba desde el umbral la derrota que se dibujaba en el rostro de aquel hombre que siempre había sido su pilar. Fue en ese ambiente de desesperanza cuando apareció un visitante inesperado. Un hombre enjuto, de rostro pálido y sombrero ancho, descendió de su caballo al frente de la casa. Se presentó como Maestro Rojas, intermediario de un hombre que ofrecía una solución a cambio de algo que nadie en la familia estaba dispuesto a dar: la mano de Isabela en matrimonio. El nombre del pretendiente cayó como un golpe en el pecho de la joven. Tahuari, un apache solitario, de rostro marcado por cicatrices y fama de ser tan temido como misterioso. No era un hombre que buscara amor ni compañía, sino alguien que, según el intermediario, deseaba una esposa para su hogar apartado en las montañas. En compensación, él pagaría las deudas de la familia y garantizaría su supervivencia. La noticia heló la sangre de Isabela. Su vida entera, sus sueños de casarse por amor, de formar una familia basada en la ternura, parecían desmoronarse en un instante. Sus amigas de la aldea la miraban con compasión, susurrando rumores de que aquel apache era un hombre deforme y rudo, incapaz de dar felicidad a ninguna mujer. Sin embargo, en los ojos de su padre se reflejaba la cruda verdad. Aceptar significaba salvar a todos de la ruina. Rechazar, condenarlos a perderlo todo. Isabela pasó aquella noche en vela. Escuchaba a lo lejos los ladridos de los perros y el crujir del viento contra las paredes de adobe, mientras lágrimas silenciosas humedecían su rostro. La idea de convertirse en esposa de un extraño, y además de un apache, la llenaba de angustia y miedo. La diferencia cultural era un abismo. Ella había crecido con rezos católicos, fiestas patronales y mercados ruidosos. Él pertenecía a un mundo de rituales ancestrales, cantos bajo la luna y la fuerza implacable de la naturaleza. La decisión, sin embargo, no tardó en tomarse. Don Julián, con la voz rota, aceptó el trato al día siguiente. Lo hizo con el peso de la culpa clavándose en sus entrañas, sabiendo que entregaba la felicidad de su hija a cambio de la supervivencia de todos. En la pequeña capilla del pueblo, bajo un cielo gris que parecía llorar con ella, Isabela fue conducida al altar.
Su vestido sencillo de lino blanco no podía ocultar la rigidez de su cuerpo ni las lágrimas que luchaba por contener. Los vecinos observaban en silencio, divididos entre la curiosidad y la compasión. Cuando Tawari apareció en la puerta, un murmullo recorrió a los presentes. Alto, de postura encorvada, con un rostro parcialmente cubierto por sombras y cicatrices, proyectaba una presencia inquietante. Sus ojos, sin embargo, brillaban con un fulgor extraño, como brasas ocultas bajo cenizas. El sacerdote pronunció las palabras rituales mientras el silencio se hacía cada vez más pesado. El momento del sí llegó, y la voz temblorosa de Isabela apenas pudo pronunciarlo. Tawari, en cambio, respondió con firmeza, su tono grave resonando en el templo. En lugar de besarla, tomó suavemente su mano y la llevó a sus labios, un gesto que, aunque inesperado, parecía contener una delicadeza contradictoria con su apariencia. La ceremonia terminó sin aplausos ni música. El aire estaba cargado de presagios, y en el corazón de Isabela solo había miedo e incertidumbre. Sin embargo, mientras salían de la capilla, ella notó algo que no supo explicar. La manera en que Tawari la miraba no era la de un hombre frío o indiferente, sino la de alguien que guardaba secretos demasiado grandes para ser revelados en ese instante. El camino hacia su nuevo hogar comenzaba, y con él una historia que pondría a prueba no solo su valentía, sino también su capacidad de amar más allá de las apariencias y las diferencias culturales. La carreta avanzaba lentamente por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que se mezclaba con el aire seco de la sierra. El sol del mediodía caía con dureza sobre los hombros de Isabela Morales, que viajaba en silencio junto a su nuevo esposo, Tawari. Apenas había pasado un día desde la boda en la capilla, y todavía sentía el eco de las miradas compasivas del pueblo clavadas en su espalda. La imagen de su padre bajando la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada, se repetía en su mente como una herida abierta. Tawari sujetaba las riendas del caballo con una calma enigmática. Su postura encorvada, el rostro surcado de cicatrices y la barba descuidada lo hacían parecer más rudo de lo que realmente era. No hablaba, salvo para dar alguna instrucción breve sobre el camino. Esa ausencia de palabras aumentaba la tensión en el aire, como si cada silencio fuera un recordatorio de que Isabela había quedado atrapada en una vida que nunca había elegido. El paisaje comenzó a transformarse a medida que se adentraban en la sierra. Los campos secos dieron paso a colinas cubiertas de pinos y encinos, y el aire se volvió más fresco, impregnado del aroma a resina y tierra húmeda. El camino, angosto y pedregoso, obligaba a la carreta a avanzar con dificultad. Isabela observaba los árboles altos que parecían cerrar el paso, como guardianes ancestrales de un mundo que no era el suyo. A cada curva, el silencio se volvía más denso. Isabela se aferraba al pequeño rosario que llevaba oculto en su vestido, murmurando oraciones en voz baja. En contraste, Tawari llevaba colgado al cuello un amuleto apache hecho con plumas y cuentas de hueso. La diferencia entre ambos símbolos se convirtió en un recordatorio tangible de la distancia cultural que los separaba. Al llegar a una planicie rodeada de montañas, Tawari detuvo la carreta frente a una construcción de madera y piedra. La casa era más grande de lo que Isabela esperaba, sólida, con techos inclinados y ventanas que dejaban entrar la luz del atardecer. Había un pequeño corral con caballos y un jardín cuidado con esmero, donde crecían plantas medicinales y flores silvestres. Isabela descendió lentamente, con el corazón acelerado. Esperaba encontrar un hogar oscuro y descuidado, pero aquella casa, aunque austera, reflejaba orden y disciplina. Tawari la guió hacia la entrada sin pronunciar palabra. Al cruzar el umbral, Isabela se encontró con un interior sencillo, pero sorprendentemente acogedor. Muebles de madera tallada, pieles de ciervo sobre el suelo y objetos rituales colgados en las paredes.
tambores, flechas, figuras talladas en piedra. Todo respiraba la esencia de un mundo desconocido. Una incomodidad creciente se apoderó de ella. El contraste con la humilde casa de adobe donde había crecido era abrumador. Aquella no era solo la casa de un hombre solitario. Era el refugio de alguien que había vivido entre dos mundos, uno lleno de secretos. Al anochecer, Tawari encendió una hoguera en el exterior y comenzó a preparar la cena. Movía las manos con destreza, cortando hierbas y cocinando carne de venado, con un conocimiento que desconcertó a Isabela. No parecía el campesino tosco que todos describían. Sus gestos, aunque sencillos, tenían una precisión que revelaba una educación distinta. Durante la comida, Tawari rompió por primera vez el silencio prolongado. «Aquí estarás a salvo», dijo con voz grave, sin apartar la mirada del fuego. «Nadie te hará daño mientras estés bajo este techo». Las palabras eran pocas, pero cargadas de una firmeza que descolocó a Isabela. No era una promesa romántica, sino un juramento solemne, como si la seguridad de ella fuera parte de un deber mayor. Esa primera noche, Isabela temió lo peor. En su mente resonaban las historias susurradas por otras mujeres, deberes maritales impuestos, noches interminables de sumisión y dolor. Pero Tawari sorprendió sus expectativas. Después de mostrarle dónde se encontraba su habitación, se retiró a otra estancia, asegurándole que no la molestaría hasta que ella misma se sintiera preparada. Isabela quedó sola, envuelta en un silencio nuevo. El lecho era amplio y estaba cubierto por mantas de lana tejida a mano. A través de la ventana abierta, la luna iluminaba las montañas y el ulular de un búho resonaba en la distancia. Por primera vez desde la boda, la joven pudo respirar con cierta tranquilidad, aunque la incertidumbre seguía pesando en su pecho. Los días siguientes transcurrieron con una extraña mezcla de temor y descubrimiento. Isabela exploraba la casa en silencio, tratando de entender la vida de aquel hombre. Fue entonces cuando encontró, en una pequeña sala, una colección de objetos inesperados: libros en castellano antiguo, tratados de medicina, mapas de territorios indígenas y manuscritos en lenguas que ella no reconocía. Al ver aquello, una pregunta ardió en su interior. ¿Quién era en realidad Tawari? No podía ser solo el apache solitario y deformado que todos creían. Había algo más, un secreto que se escondía tras cada silencio y cada mirada. Esa noche, mientras el viento golpeaba con fuerza las paredes de la casa, Isabela se recostó en la cama con el presentimiento de que su vida estaba a punto de cambiar de una forma que nunca hubiera imaginado. Y aunque aún no lo sabía, la diferencia cultural que tanto la inquietaba sería el puente que la llevaría a descubrir un amor inesperado, y un peligro aún mayor que se cernía sobre ellos en la oscuridad de la sierra. El amanecer en la sierra llegaba envuelto en un silencio solemne. La niebla se deslizaba lentamente entre los pinos, cubriendo todo con un velo plateado. Desde la ventana de su nueva habitación, Isabela Morales contemplaba ese paisaje ajeno, tan distinto al horizonte seco de su tierra natal. Cada día despertaba con la misma sensación: estar en un lugar que no le pertenecía, atrapada en un mundo de símbolos, costumbres y silencios que apenas comprendía. Tawari ya estaba de pie antes del alba. Su figura alta y encorvada se movía con precisión por el patio, encendiendo el fuego y revisando los caballos en el corral. No hablaba a menos que fuera necesario, y cuando lo hacía, sus palabras eran breves, pesadas, como piedras lanzadas en un estanque quieto. Isabela lo observaba desde la distancia, intentando descifrar el enigma de aquel hombre. La rutina se fue estableciendo con el paso de los días. Isabela aprendía a encender la hoguera, a preparar tortillas de maíz con lo poco que tenían y a llevar agua desde el arroyo cercano. Pero cada gesto cotidiano estaba acompañado de una sensación de extrañeza. La casa, aunque sólida y acogedora, era también un museo vivo de la cultura apache. Tambores de cuero,
plumas colgadas en marcos de madera, collares de cuentas de hueso y figuras talladas con símbolos que ella no podía descifrar. Una tarde, mientras limpiaba una de las habitaciones, Isabela descubrió algo que la dejó sin aliento. Una pequeña estantería oculta detrás de un tapiz. Allí descansaban libros encuadernados en piel, escritos en castellano, francés y hasta en latín. Entre ellos había tratados de medicina, mapas de territorios indígenas y manuscritos con anotaciones precisas. Isabela acarició las páginas con incredulidad. ¿Cómo podía un apache solitario leer estas lenguas extranjeras?, se preguntó. En su pueblo, ni siquiera los hombres más instruidos habían visto nunca un libro de esa naturaleza. El misterio crecía como una sombra en su interior. Al caer la noche, Tawari la sorprendió hojeando uno de esos volúmenes. Por un instante, una chispa de pánico cruzó sus ojos, pero enseguida recuperó la calma. Esos libros pertenecieron a un hombre con quien trabajé hace muchos años, explicó con voz grave, evitando mirarla directamente. Aprendí a leer observando a los hijos de la familia. La explicación parecía convincente, pero la forma en que sostenía el libro, con reverencia y familiaridad, contradecía sus palabras. Isabela no insistió. Guardó silencio, pero una duda ardía en su pecho. Aquel hombre ocultaba mucho más de lo que estaba dispuesto a revelar. Las diferencias culturales se hicieron más evidentes con cada jornada compartida. Mientras ella rezaba el rosario en la penumbra, él se arrodillaba frente al fuego, murmurando cantos en su lengua natal, invocando a los espíritus de la montaña y del río. Cuando ella se santiguaba antes de dormir, Tawari trazaba símbolos en el aire con humo de salvia. Para Isabela, todo aquello resultaba inquietante, casi sacrílego, pero al mismo tiempo le generaba una fascinación que no podía negar. En la mesa también se notaba el abismo que los separaba. Ella prefería las sopas y los guisos con hierbas conocidas. Él preparaba carnes ahumadas y raíces silvestres que recogía durante largas caminatas. Isabela, al principio, rechazaba probar aquellas comidas extrañas, pero poco a poco comenzó a aceptarlas, descubriendo sabores nuevos que le hablaban de una conexión profunda con la tierra. La primera tormenta de otoño llegó con vientos helados que golpeaban los muros de la casa. Isabela, acostumbrada al clima árido y caluroso de Chihuahua, comenzó a sentir un malestar en la garganta. La fiebre no tardó en llegar, dejándola postrada en la cama durante varios días. Fue entonces cuando Tawari mostró un rostro completamente distinto. Con una dedicación que la sorprendió, cuidó de ella noche y día. Preparó infusiones con hierbas medicinales, aplicó paños fríos en su frente y murmuró palabras en apache mientras le sostenía la mano. Sus movimientos eran seguros, casi profesionales, como los de un curandero con años de experiencia. En medio del delirio de la fiebre, Isabela despertó una noche y lo escuchó hablar en un idioma extraño. No era apache ni castellano, eran frases en latín, pronunciadas con una fluidez imposible de ocultar. Cuando él notó que ella lo observaba, se limitó a decir que había memorizado algunas oraciones de los libros médicos. Pero la naturalidad de sus palabras revelaba una verdad distinta. Aquel hombre había recibido una educación muy superior a la de un sirviente autodidacta. Cuando por fin la fiebre cedió, Isabela lo miró con otros ojos. Había esperado brutalidad, frialdad, incluso violencia. En su lugar había encontrado compasión, cuidado y una gentileza que no se correspondía con su fama de apache temido y solitario. Por primera vez desde la boda, sintió un destello de gratitud, aunque la desconfianza aún permanecía. La relación entre ellos comenzó a cambiar lentamente. Durante las comidas, Tawari hacía preguntas sobre su familia, su infancia en el pueblo y las fiestas religiosas que ella solía celebrar. Escuchaba con atención, con una curiosidad genuina que desconcertaba a Isabela. A veces, sus propios relatos sobre la vida apache se escapaban sin querer.
historias de los ancestros, de batallas contra soldados mexicanos y de rituales bajo la luna llena. A través de esas conversaciones, Isabela comenzó a comprender que aquel hombre no era solo un esposo impuesto, sino el guardián de una herencia cultural milenaria. Y aunque todavía había un muro entre ellos, empezó a sentir la primera grieta en el miedo que la aprisionaba. Una tarde, mientras Tahuari trabajaba en el jardín, Isabela lo observó por la ventana. Cuando él creyó que nadie lo miraba, su postura cambió por completo. Ya no estaba encorvado, sino erguido, con una gracia y una fuerza que no podían pertenecer a un campesino común. Los movimientos de su cuerpo eran firmes, disciplinados, como los de un guerrero entrenado. El corazón de Isabela latió con fuerza. La imagen que había visto en la iglesia el día de su boda se desmoronaba. Bajo aquella máscara de hombre rudo y solitario, se ocultaba alguien distinto. Un líder, un hombre de poder, quizá incluso un héroe. No tuvo tiempo de seguir reflexionando. Esa misma noche, un visitante inesperado irrumpiría en sus vidas, trayendo consigo noticias que cambiarían para siempre el destino de ambos. La noche descendía sobre la sierra con un silencio extraño, interrumpido apenas por el crujir de las ramas bajo el viento. Isabela encendía una lámpara de aceite en la cocina cuando un golpe seco resonó en la puerta principal. Sobresaltada, dejó caer la cuchara de madera que tenía en la mano. Su primer impulso fue buscar refugio, pero Tahuari ya se había levantado de su asiento, con una rapidez que desmentía la calma con la que solía moverse. Abrió la puerta con cautela. Del otro lado, un hombre apache, más joven y de porte atlético, aguardaba con expresión grave. Su cabello largo estaba recogido con una cinta de cuero, y sus ojos oscuros reflejaban urgencia. «No Kame», murmuró Tahuari, como si esperara su visita desde hacía tiempo. El recién llegado inclinó la cabeza en señal de respeto, pero su voz cargaba la tensión de una noticia amarga. «Han sido vistos de nuevo, los bandidos que atacaron la aldea del sur. Vienen hacia aquí, más numerosos, más violentos». Isabela escuchaba desde el umbral de la cocina, el corazón latiendo con fuerza. No necesitaba que le explicaran demasiado. Conocía el horror que esos hombres podían sembrar. Había oído relatos de aldeas saqueadas, familias destruidas y mujeres desaparecidas sin dejar rastro. No Kame cruzó el umbral y se dirigió a Tahuari con tono bajo, aunque Isabela alcanzaba a oír cada palabra. «Dicen que buscan riquezas, tierras, y a ti. Hay rumores de que uno de los caciques mestizos los ha contratado para acabar con tu gente». El silencio que siguió fue denso, como una nube que se posa sobre la piel. Tahuari cerró la puerta y caminó lentamente hacia el fuego del hogar. La luz de las llamas iluminaba sus facciones endurecidas, y por un instante Isabela lo vio distinto, no como un esposo rudo y misterioso, sino como un hombre que cargaba sobre sus hombros el destino de muchos. La cena quedó olvidada. Tahuari y No Kame se retiraron a una mesa lateral, desplegaron un mapa rudimentario dibujado en piel y comenzaron a señalar rutas, cañadas y pasos ocultos. Hablaban en apache, con frases cortas y rápidas, como guerreros que compartían un mismo lenguaje secreto. Isabela, aunque no entendía del todo, percibía el peso de aquella conversación. Se sentía excluida, pero también arrastrada por una curiosidad creciente. El miedo se mezclaba con la sospecha. Aquel hombre con quien se había casado no era lo que aparentaba. Cuando finalmente volvieron al castellano, No Kame preguntó: «¿Qué harás con ella?». Señaló discretamente a Isabela, que finge estar ocupada en la cocina. Tahuari lo miró con seriedad. «Ella está bajo mi cuidado. Nadie la tocará». El tono de su voz fue tan firme que Isabela sintió un estremecimiento. No era una frase cualquiera. Era un juramento. Esa noche, después de que No Kame se marchara para alertar a otros aliados, Isabela no pudo contenerse más. Se acercó a Tahuari, que revisaba sus armas.
un arco tallado con inscripciones y un cuchillo de obsidiana que brillaba a la luz del fuego. «Dime la verdad», exigió con voz baja pero firme. «¿Quién eres en realidad?» Tawari levantó la mirada y la sostuvo durante unos segundos, que parecieron eternos. Sus ojos tenían la calma de un lago, pero también la fuerza de una tormenta. «Soy lo que ves, Isabela», respondió. «Un hombre que protege lo que ama y lo que le pertenece». La respuesta no fue suficiente. Isabela lo sabía, pero también comprendió que no obtendría más en ese momento. El silencio volvió a instalarse entre ellos, cargado de secretos. Durante los días siguientes, la presencia de la amenaza se volvió tangible. En las noches se escuchaban a lo lejos cascos de caballos, gritos apagados y disparos que el eco de las montañas multiplicaba. Tawari reforzaba las puertas, revisaba cada entrada y enseñaba a Isabela cómo encender rápidamente una fogata de humo para pedir ayuda. A pesar del miedo, la joven comenzó a notar algo diferente en su esposo. La manera en que vigilaba el horizonte, la disciplina con que entrenaba su cuerpo cada mañana, los gestos de respeto que Nokame mostraba hacia él. Todo confirmaba sus sospechas. Tawari no era un apache cualquiera, era un líder. Una tarde, mientras recogía agua en el arroyo, Isabela encontró marcas en los árboles, señales extrañas hechas con cuchillos. No las entendía, pero sabía que eran advertencias. Regresó apresurada, y Tawari, al verlas, frunció el ceño con gravedad. «Están más cerca de lo que pensaba», murmuró. La tensión alcanzó su punto más alto una madrugada. Los perros comenzaron a ladrar de manera frenética, y Nokame apareció de nuevo en la puerta, empapado de sudor y con la respiración entrecortada. «¡Han cruzado el río!», gritó. «Llegarán al valle en cuestión de horas». Isabela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Tawari, en cambio, se levantó con serenidad, como un guerrero que se enfrenta a un destino que ya conoce. Tomó su arco, ajustó el amuleto que llevaba en el cuello y miró a su esposa. «Quédate aquí, pase lo que pase, no salgas». Pero en el interior de Isabela algo se reveló. Por primera vez, comprendió que no era solo una espectadora en esta historia. Su vida, la de su familia y la de aquel hombre misterioso estaban entrelazadas. Y aunque el miedo la consumía, una chispa de coraje comenzaba a nacer en su corazón. El rugido de los caballos se escuchó a lo lejos, como un trueno que anunciaba tormenta. Isabela miró a Tawari salir al patio, acompañado por Nokame. Ambos se movían como sombras, firmes, preparados. En ese instante, comprendió que estaba a punto de presenciar la verdadera naturaleza de su esposo. Y también supo que nada volvería a ser igual después de aquella noche. La oscuridad de la madrugada se rompió con un sonido que heló la sangre de Isabela. Cascos de caballos golpeando la tierra con furia, mezclados con gritos roncos y disparos que rebotaban en los ecos de la montaña. El corazón le martilleaba en el pecho mientras corría hacia la ventana. Desde allí vio, entre la neblina, las antorchas que se acercaban como lenguas de fuego que devoraban la noche. Tawari estaba en el patio, erguido, con el arco en la mano. A su lado, Nokame tensaba la cuerda del suyo con una destreza que hablaba de años de lucha. Ninguno de los dos mostraba miedo. Sus cuerpos parecían parte de la tierra, firmes y seguros, como guardianes ancestrales de la sierra. «Dentro, Isabela», ordenó Tawari sin apartar la vista del horizonte. Ella obedeció, aunque el instinto la empujaba a quedarse, a no apartarse de aquella figura que, por primera vez, le parecía más luminosa que amenazante. El primer grupo de bandidos irrumpió con un griterío salvaje. Disparaban al aire, confiados en el terror que sembraban. Pero no contaban con la resistencia que les esperaba. Una flecha de Nokame silbó en la penumbra y atravesó el hombro del jinete que encabezaba la carga. El hombre cayó de su caballo con un alarido, y el resto dudó por un instante. Ese respiro bastó para que Tawari disparara 2 flechas consecutivas.
cada una certera, derribando a dos más. La disciplina con que se movía revelaba un entrenamiento que iba mucho más allá de la simple caza. Cada gesto era calculado, cada ataque medido, como si la batalla estuviera coreografiada en su mente. Isabela, escondida tras la ventana, sentía el miedo recorriendo su cuerpo, pero también una admiración creciente. Ese no era el hombre encorvado y hosco que había visto en la iglesia. Ese era un líder, un guerrero que no temía enfrentar la oscuridad. El enfrentamiento se intensificó. Los bandidos, enfurecidos por la resistencia, comenzaron a rodear la casa. Algunos intentaron incendiar el establo, lanzando teas encendidas, pero Isabela, movida por un impulso que no entendía, salió corriendo con un balde de agua y logró apagar las primeras llamas. Su respiración era entrecortada, sus manos temblaban, pero dentro de sí algo se quebraba. Ya no era solo una víctima, era parte de esa lucha. «¡Vuelve adentro!», rugió Tahuari al verla expuesta, lanzando otra flecha que detuvo a un enemigo a pocos pasos de ella. Isabela retrocedió, pero la chispa de valentía en su pecho ya no se apagaría. El combate duró lo que parecieron horas. El aire se llenó de humo, sudor y sangre. Los caballos relinchaban desesperados, y los hombres gritaban maldiciones mientras caían uno tras otro. Pero no todos fueron derrotados. Algunos lograron atravesar la defensa y se aproximaron a la casa. Uno de ellos, un hombre corpulento con cicatriz en el rostro, empujó la puerta con un golpe brutal y se encontró frente a Isabela. Ella retrocedió, el corazón en la garganta, pero antes de que pudiera gritar, Tahuari apareció tras él. Con un movimiento veloz, lo derribó de un golpe seco, usando no solo fuerza, sino una precisión que revelaba experiencia militar. El silencio posterior fue ensordecedor. El cuerpo del intruso yacía inmóvil en el suelo, y la respiración de Isabela se mezclaba con el latido frenético de su corazón. Tahuari se giró hacia ella, con los ojos encendidos por la adrenalina, y en ese instante ella comprendió que aquel hombre no era el monstruo que le habían pintado, era un protector. Cuando la primera luz del amanecer iluminó la sierra, los bandidos supervivientes huyeron, dejando atrás a sus muertos y heridos. Nokame, con el arco aún en la mano, respiraba con dificultad, cubierto de sudor y polvo. Tahuari permanecía de pie, observando el horizonte, como si supiera que aquello no había terminado, que era apenas el comienzo de una guerra más grande. Isabela salió de la casa con pasos temblorosos. El suelo estaba sembrado de cuerpos, la tierra manchada de sangre. Sintió náuseas, pero también un extraño orgullo. Había visto con sus propios ojos la valentía de aquellos hombres, y contra todo pronóstico, había sobrevivido junto a ellos. «Vendrán más», dijo Nokame, rompiendo el silencio. «Esto no ha terminado». Tahuari asintió sin apartar la vista del horizonte. «Lo sé, y cuando vuelvan estaremos preparados». Isabela lo miró, conmovida y confundida. El miedo que lo había rodeado en la capilla comenzaba a desvanecerse, sustituido por una mezcla de respeto y fascinación. Aquel apache enigmático no era el destino cruel que la vida le había impuesto. Era el hombre que, con su fuerza y sus secretos, estaba transformando su visión del mundo. Pero en lo profundo de su corazón, sabía que aún había un misterio sin resolver. ¿Quién era realmente Tahuari? ¿De dónde provenía aquella disciplina, aquella sabiduría que no encajaba con la vida de un simple solitario? Mientras el sol nacía sobre la sierra, las preguntas se agolpaban en su mente, preparando el terreno para una revelación que cambiaría su destino para siempre. La sierra despertaba envuelta en un silencio pesado, como si incluso los pájaros temieran romper la calma que seguía a la batalla. El aire olía a humo apagado y a tierra húmeda, todavía marcada por las huellas de caballos y la sangre derramada la noche anterior. Isabela se movía por la casa con pasos vacilantes. Había pasado la noche en vela, sobresaltada por cada crujido,
cada sombra que parecía traer de vuelta a los bandidos. Su mente no podía borrar la imagen de Tawari en el patio, luchando con la precisión de un guerrero que parecía haber nacido para la guerra. Ese recuerdo se mezclaba con una sensación de extraña gratitud. Sin él, sin Nokame, ya estaría muerta. Durante la mañana, Tawari salió a inspeccionar el valle junto a Nokame, dejando a Isabela sola en la casa. Ella aprovechó el momento para ordenar las habitaciones y reparar los destrozos. Mientras recogía mantas en la sala principal, sus ojos se posaron en una pequeña caja de madera, oculta bajo una piel de ciervo. La curiosidad la venció. Abrió la caja y encontró objetos que no esperaba. Un medallón de plata con un símbolo real grabado, una pluma de escritura finamente tallada y un documento doblado con sellos oficiales. Con manos temblorosas, lo desplegó. Aunque no entendía todo el contenido, reconoció claramente un escudo que pertenecía a la nobleza mexicana. El corazón le dio un vuelco. ¿Por qué un apache tendría un documento con sellos de la élite mestiza? En ese instante, escuchó pasos acercándose. Guardó apresuradamente los objetos en la caja y la cubrió de nuevo. Tawari entró, cargando sobre el hombro un ciervo recién cazado. Sus brazos musculosos y la serenidad de su expresión contrastaban con el peso de los secretos que él mismo parecía ocultar. ¿Has descansado?, preguntó, con una voz grave y contenida. Isabela asintió, aunque su mente bullía de preguntas. Deseaba confrontarlo, exigirle explicaciones, pero algo en la firmeza de su mirada la detuvo. No era miedo, sino una sensación de que el momento aún no había llegado. A lo largo de los días siguientes, Isabela comenzó a notar detalles que antes se le escapaban. Tawari escribía en las noches, cuando creía que ella dormía, con una caligrafía tan refinada que desmentía su supuesto origen humilde. También lo escuchó hablar en voz baja con Nokame, no solo en apache, sino en un castellano impecable y lleno de giros cultos. Una tarde, cuando él salió al bosque, Isabela se acercó al escritorio donde había dejado un cuaderno abierto. En sus páginas había mapas detallados de la región, listas de nombres y descripciones de clanes indígenas y familias mestizas poderosas. Aquello no era el registro de un simple guerrero, era el trabajo de un líder, quizá incluso de un estratega que planeaba algo mucho más grande. El hallazgo la llenó de una mezcla de miedo y fascinación. ¿Se había casado con un hombre que llevaba una doble vida? ¿Era un apache solitario o un jefe oculto bajo una máscara de humildad? La certeza de que su esposo no era lo que decía ser se volvía cada día más clara, pero aún no sabía si ese secreto representaba salvación o condena. Una noche, incapaz de contenerse más, Isabela lo enfrentó. «Tawari», dijo con voz firme, sosteniendo la mirada. «No eres el hombre que dices ser. He visto tus escritos, tus mapas, tus objetos escondidos. Quiero la verdad». El silencio se alargó, roto solo por el crujido de la hoguera. Tawari dejó a un lado el cuchillo con el que afilaba flechas y se incorporó lentamente. «Hay cosas que no puedes comprender aún», respondió con tono sereno pero tajante. «Pero te diré esto, todo lo que hago es por proteger a los míos, y ahora tú también formas parte de ellos». Isabela sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. No era una confesión, pero sí una declaración poderosa. La distancia cultural, la desconfianza inicial y el miedo comenzaban a transformarse en otra cosa, en un vínculo extraño que la empujaba a querer saber más. Esa misma madrugada, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó a Nokame hablar con Tawari en voz baja, creyendo que ella no podía oírlos. «Los bandidos volverán con más fuerza», decía Nokame. «Detrás de ellos hay hombres poderosos, mestizos ricos que desean nuestras tierras». «Lo sé», respondió Tawari, con un tono cargado de determinación. «Y cuando llegue el momento, no solo resistiremos, tomaremos lo que es nuestro por derecho».
Isabela se incorporó en la cama, con el corazón acelerado. Aquellas palabras confirmaban lo que había sospechado. Tawari no era un simple esposo, ni siquiera solo un guerrero. Era un líder que escondía planes mucho más grandes de lo que ella imaginaba. Y, sin darse cuenta, ella misma estaba atrapada en ese destino. La luna apenas asomaba entre las nubes cuando un rumor inquietante recorrió el valle. Los perros comenzaron a ladrar con furia. Los caballos en el corral se agitaban nerviosos y el aire traía consigo un eco metálico. El choque de espuelas, el crujir de armas. Isabela se levantó de golpe de la cama, el corazón desbocado. Ya no eran simples presentimientos. Los bandidos estaban de regreso. Tawari entró en la habitación, alto, imponente, con el arco en la mano y la mirada fija en la oscuridad que se movía allá afuera. «Prepárate, Isabela. Esta vez vienen por todo». Sus palabras eran firmes, pero no había dureza en ellas, sino la certeza de quien asume un destino inevitable. Nokame irrumpió detrás de él, empapado en sudor y polvo. «Son muchos más que la vez pasada. Han traído rifles nuevos y caballos frescos». La tensión se volvió insoportable. Isabela, temblando, se acercó a la ventana. Vio las antorchas multiplicarse como un enjambre de luciérnagas rabiosas que descendían por la ladera. Eran decenas de hombres, armados y sedientos de sangre. «No podrás enfrentarlos tú solo», susurró ella, con la voz quebrada. Tawari la miró con intensidad. «No estaré solo». Le tendió un pequeño cuchillo, ligero pero afilado. «Si logran entrar, úsalo. No contra todos, solo para defenderte». Isabela lo tomó con manos temblorosas. Nunca había sostenido un arma, y sin embargo, sintió que aquel gesto la convertía en parte de algo más grande que su miedo. La batalla comenzó con un estallido. Los disparos rompieron la calma de la noche, y las balas impactaron contra las paredes de piedra. Tawari y Nokame respondieron con flechas precisas que encontraron blancos entre la oscuridad. Los gritos de los bandidos heridos se mezclaban con los relinchos de caballos desbocados. Isabela se refugió tras la puerta, el cuchillo pegado al pecho, rezando en silencio. Pero cada disparo la hacía saltar, cada alarido le atravesaba el alma. De pronto, un grupo de hombres logró rodear la casa y comenzó a golpear con hachas la entrada trasera. La madera crujía bajo la embestida. «¡Isabela, corre al sótano!», gritó Tawari. Pero ella, en lugar de huir, se quedó paralizada, observando cómo la puerta cedía con un estrépito. 4 hombres irrumpieron en la cocina, armados y furiosos. Uno de ellos la vio primero y se lanzó hacia ella con una sonrisa torcida. El tiempo pareció detenerse. Isabela apretó el cuchillo con todas sus fuerzas. Cuando el hombre la alcanzó, ella reaccionó con un grito ahogado y lo clavó en su brazo. El bandido rugió de dolor, retrocediendo, y en ese instante, Tawari apareció detrás, derribándolo de un golpe certero. «¡Te dije que huyeras!», rugió, pero en sus ojos brillaba algo distinto, orgullo y sorpresa al mismo tiempo. Los otros 3 atacaron, pero Nokame irrumpió con la furia de un lobo. La pelea fue brutal. Cuchillos contra flechas, puños contra culatas de rifle. La cocina se convirtió en un campo de batalla, con Isabela acorralada contra la pared, respirando entrecortado y con la sangre ajena manchando sus manos. La lucha se extendió hasta el amanecer. El patio estaba cubierto de cuerpos, la tierra empapada en rojo. Tawari combatía como un guerrero de otro tiempo, moviéndose con una precisión que revelaba su liderazgo oculto. Cada orden que daba era obedecida por Nokame sin vacilar, como si reconociera en él no solo a un amigo, sino a un jefe indiscutible. Isabela, agotada, trataba de ayudar como podía, apagando incendios, curando rápidamente las heridas menores, sosteniendo a los caballos que intentaban escapar del corral. Aunque el miedo no la abandonaba, su corazón había cambiado. Ya no era una víctima pasiva, sino una mujer que enfrentaba la misma tormenta que su esposo.
Cuando por fin los últimos bandidos huyeron, el valle quedó sumido en un silencio sepulcral. El humo de las hogueras flotaba en el aire, mezclado con el olor metálico de la sangre. Isabela salió tambaleándose de la casa y encontró a Tawari en el patio, de pie, cubierto de polvo y sudor, con la mirada perdida en el horizonte. Nokame se acercó y habló con voz baja, apenas audible. «Han jurado volver. Esta vez no descansarán hasta verte muerto». Tawari asintió lentamente. Luego miró a Isabela, que lo observaba con una mezcla de temor y fascinación. «Pronto sabrás quién soy de verdad», le dijo con voz grave. «Y cuando lo sepas, deberás decidir si quieres quedarte a mi lado o huir de mí para siempre». Isabela sintió un escalofrío recorrerle la piel. El hombre que había aprendido a temer y luego a respetar estaba a punto de mostrarle su verdadero rostro, y presentía que la verdad sería más peligrosa que cualquier banda de forajidos. La sierra, todavía manchada por la violencia, guardaba en silencio aquel secreto, esperando el momento en que la máscara de Tawari finalmente cayera. La sierra amaneció cubierta por un cielo plomizo, como si las montañas mismas presintieran lo que estaba a punto de revelarse. El aire olía a humo y a hierro, huellas aún frescas de la batalla que había teñido de rojo la tierra. Isabela no había dormido. Pasó la noche observando a Tawari, que permanecía despierto, vigilante, con la mirada fija en el fuego. Había algo en su silencio que la inquietaba más que los disparos de la noche anterior, la certeza de que escondía una verdad demasiado grande para ocultarla por mucho más tiempo. Al caer la tarde, Nokame regresó con noticias. Traía consigo a 2 hombres más, también apaches, que saludaron a Tawari con un respeto reverente. Isabela los vio reunirse en el patio, hablando en voz baja en su lengua. Se movían como soldados, no como simples campesinos. Cada gesto de sumisión hacia su esposo le confirmaba lo que ya sospechaba. Él no era un apache cualquiera. Cuando pensó que no la observaban, se acercó sigilosamente hasta la puerta entreabierta para escuchar. «Los bandidos se han aliado con hacendados mestizos», dijo Nokame en castellano, para que todos comprendieran. «Sus jefes los financian y les prometen tierras si nos derrotan. Buscan acabar contigo, Tawari». El silencio se hizo más denso, hasta que Tawari se levantó. Ya no estaba encorvado ni escondido tras sombras. Se erguía alto, imponente, con una dignidad que lo transformaba por completo. Sus ojos brillaban con una autoridad que imponía respeto. «No soy un simple hombre apartado en las montañas», declaró con voz firme, proyectando cada palabra como si hablara a un ejército invisible. «Soy el hijo de Yoriashe, líder de los clanes de la Sierra Madre, muerto a traición por los mismos que ahora nos persiguen. Heredé su deber de proteger a los nuestros, y aunque me oculté para sobrevivir, el tiempo de las sombras terminó». Isabela contuvo la respiración. Cada palabra era como un golpe en su pecho. De pronto todo encajaba. Los libros, los mapas, el conocimiento de lenguas, el respeto de Nokame. Su esposo no era un hombre cualquiera, ni siquiera un simple guerrero. Era un jefe, un líder que había llevado una máscara para protegerse. Hasta ahora. Los hombres asintieron, golpeando el suelo con el puño en señal de lealtad. Nokame lo miró con devoción. «Entonces hablaremos a todos los clanes. La sierra volverá a unirse bajo tu mando». Tawari inclinó la cabeza, aceptando el destino que había tratado de evadir. Cuando la reunión terminó, se giró y encontró a Isabela en el umbral. Ella no retrocedió, aunque su cuerpo temblaba. «¿Todo esto era verdad desde el principio?», preguntó con voz quebrada. «¿Me casé con un desconocido que nunca me dijo quién era?». Tawari la miró en silencio, con una mezcla de culpa y serenidad. No podía revelarlo. Era la única manera de mantenerte a salvo. Pero ahora el peligro es mayor, y ya no hay lugar para las máscaras. Eres mi esposa, Isabela. Si decides quedarte, compartirás no solo mi vida,
sino también mi destino. Ella apretó el rosario que llevaba colgado al cuello. Su fe, sus costumbres, su mundo entero, chocaban contra esa verdad. Sin embargo, en el fondo de su pecho, ardía un sentimiento nuevo. Respeto, admiración y un miedo distinto, no por él, sino por lo que podría perder si lo abandonaba. La noche cayó, envolviendo la casa en un silencio solemne. Isabela, sola en su habitación, entendió que su vida ya no dependía solo de un matrimonio forzado, sino de una decisión mucho más profunda: aceptar la verdad de Tawari y caminar junto a él hacia un destino incierto, o huir antes de quedar atrapada en una guerra que apenas comenzaba. El murmullo del viento entre los pinos trajo consigo una premonición oscura. Los enemigos no tardarían en volver, y esta vez no solo buscarían sangre, sino la destrucción total del linaje que Tawari representaba. La sierra estaba inquieta. Los días siguientes a la revelación de Tawari transcurrieron bajo una tensión que se podía respirar en el aire. Las nubes cargadas de tormenta cubrían el cielo, como si la naturaleza misma presintiera el choque que se avecinaba. Los clanes apaches comenzaron a llegar en pequeños grupos: hombres curtidos por el sol, mujeres que llevaban a sus hijos en la espalda, jóvenes con el brillo de la guerra en los ojos. Todos acudían al llamado del hijo de Yoriaché. Isabela observaba desde la distancia cómo lo recibían. Cada saludo, cada gesto de respeto, confirmaba el peso de su nueva realidad. Su esposo no era un extraño deformado, sino el heredero de un linaje destinado a guiar a su pueblo. La mezcla de orgullo y miedo la consumía. Sabía que los bandidos y sus aliados mestizos no tardarían en llegar, y la próxima batalla sería definitiva. Una noche, mientras los hombres afilaban sus armas y los tambores de guerra resonaban en el valle, Tawari se acercó a ella. «Mañana vendrán con todo lo que tienen», dijo, con voz grave. «No solo quieren nuestras tierras, Isabela, quieren borrar nuestro nombre de la historia». Ella lo miró a los ojos, buscando una rendija de duda, pero encontró solo determinación. Su propia voz tembló al responder. «Entonces yo no huiré. Si este es tu destino, también será el mío». Tawari la tomó de la mano, en un gesto breve pero cargado de fuerza. Era la primera vez que Isabela sentía ese contacto, no como una imposición, sino como un lazo verdadero. El amanecer trajo consigo el estrépito de la guerra. Desde lo alto de la colina se divisaban las columnas de humo y los caballos descendiendo por el valle. Eran cientos de hombres, mezclando forajidos con soldados mercenarios al servicio de los hacendados mestizos. Sus gritos y disparos llenaban el aire con un caos ensordecedor. Tawari se colocó al frente de su gente, erguido, con el arco en una mano y el amuleto de plumas en el pecho. Nokame, a su lado, levantó el grito de guerra que se propagó como un trueno entre los guerreros apaches. El choque fue brutal. Las primeras filas de bandidos cayeron bajo una lluvia de flechas. El eco de los tambores resonaba en las montañas, infundiendo valor a los defensores. Pero los enemigos eran muchos, y avanzaban con armas de fuego más poderosas. La tierra temblaba bajo el galope de sus caballos, y el humo de la pólvora cubría todo con una nube irrespirable. Isabela, refugiada tras una barricada, trataba de ayudar a los heridos. Con manos temblorosas, aplicaba vendajes improvisados, recordando los remedios que había visto preparar a Tawari. Cada grito de dolor le atravesaba el alma, pero no se permitió flaquear. En medio del caos, comprendió que su fe no estaba en los muros de una iglesia, sino en el valor de las personas que luchaban a su alrededor. De pronto, un grupo de bandidos logró abrirse paso y se dirigió hacia el flanco donde las mujeres y los niños buscaban refugio. Isabela los vio avanzar y, sin pensarlo, corrió hacia la hoguera cercana. Tomó un tronco encendido y lo agitó con todas sus fuerzas, gritando para distraerlos. El fuego iluminó su rostro decidido, y por un instante los atacantes dudaron.
Ese respiro permitió a Nokame llegar con refuerzos y repelerlos. Cuando la empujó hacia atrás para ponerla a salvo, Nokame le dijo con voz entrecortada: «Eres más valiente de lo que creías, Isabela». La batalla se volvió interminable. Tahuari luchaba con una ferocidad que lo hacía parecer invencible. Se movía entre sus hombres como un verdadero jefe, alentando, protegiendo, guiando. Cada vez que un enemigo caía bajo sus flechas o su cuchillo, un rugido de victoria recorría las filas apaches. Pero la resistencia tenía un precio. El enemigo, frustrado, encendió las laderas con teas, tratando de rodearlos con fuego. Las llamas comenzaron a devorar los arbustos y a sofocar el aire. Isabela tosía, los ojos irritados por el humo, mientras veía a su esposo buscar una salida desesperada. Fue en Nenediodes cuando recordó los mapas que había visto en su escritorio. Entre las páginas había rutas ocultas, cañadas estrechas que podrían servir como escape. Con el corazón latiendo a mil, corrió hacia Tahuari y le gritó entre el fragor del combate: «La quebrada al norte. Vi un mapa. Hay un paso entre las rocas». Él la miró sorprendido, pero sin dudar asintió. Dio la orden a Nokame, y pronto los guerreros comenzaron a reagruparse hacia ese flanco. La iniciativa de Isabela había salvado a decenas de ellos de quedar atrapados en las llamas. El enfrentamiento se prolongó hasta el ocaso. Finalmente, con bajas considerables, los bandidos comenzaron a retirarse, incapaces de romper la defensa. Los mercenarios mestizos huyeron primero, dejando atrás a los forajidos heridos y dispersos. El valle quedó cubierto de cuerpos, humo y cenizas, pero el pueblo apache seguía en pie. Tahuari, exhausto, levantó el amuleto hacia el cielo. Sus hombres lo rodearon, gritando con fuerza, proclamando la victoria. Isabela lo observaba, el pecho hinchado de orgullo, aunque sabía que aquello no era el final. Habían ganado una batalla, pero la guerra recién comenzaba. Cuando la multitud se dispersó, Tahuari se acercó a ella. Sus ojos, cansados pero brillantes, reflejaban algo nuevo: confianza plena. «Hoy demostraste que no eres una extraña entre nosotros. Tu valor nos salvó». Isabela bajó la mirada, conmovida. Nunca se había sentido tan parte de algo más grande que su propia vida. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, sabía que la paz no duraría. Los hacendados no aceptarían la derrota, y volverían con más furia. La brisa nocturna acarició el valle como un susurro de advertencia. La verdadera prueba aún estaba por venir, y tanto ella como Tahuari tendrían que enfrentarse no solo a la amenaza externa, sino también al dilema de su propio vínculo, forjado entre la diferencia cultural y la lealtad naciente. El amanecer llegó teñido de un rojo extraño, como si el cielo reflejara la sangre derramada en el valle. El silencio después de la batalla era abrumador. Los cuerpos de los caídos aún yacían sobre la tierra, y el humo de los incendios recientes impregnaba el aire con un olor amargo. Isabela caminaba entre los restos de la contienda con pasos inseguros, llevando en sus manos un cántaro de agua para los heridos. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño y el llanto contenido, no podían apartarse de la magnitud del sacrificio que había presenciado. Tahuari estaba de pie en medio del campo, erguido como un árbol indomable. Sus hombres lo rodeaban, mirándolo con la mezcla de respeto y esperanza que solo se reserva a un líder. La voz de Nokame se alzó con fuerza, proclamando lo que todos pensaban: «El hijo de Yoriashe ha vuelto. Nuestro jefe se alza de nuevo». Un grito unánime resonó en la sierra. Guerreros, mujeres y ancianos levantaron los brazos hacia él, reconociendo en su figura al líder que tanto tiempo habían esperado. Tahuari no respondió de inmediato. Su mirada buscó entre la multitud hasta encontrar a Isabela, que lo observaba con el corazón encogido. Solo entonces habló, su voz grave cargada de solemnidad. «No soy jefe por herencia de sangre, sino por la responsabilidad de proteger a los nuestros. Y hoy
Ninguno de nosotros luchó solo. Cada hombre, cada mujer y hasta cada niño que resistió con coraje es parte de esta victoria. El eco de sus palabras se expandió entre las montañas, sembrando una nueva fe en el pueblo apache. Los días siguientes estuvieron marcados por el dolor de enterrar a los muertos y atender a los heridos, pero también por un renacer inesperado. Los clanes, antes dispersos, comenzaron a unirse bajo el mando de Tawari. Levantaron refugios, compartieron provisiones y juraron defender juntos la sierra contra cualquier invasor. Isabela, aunque aún sentía el peso del miedo, descubrió que ya no era una extraña entre ellos. Las mujeres la acogieron en sus labores diarias. Los ancianos la bendijeron por su valentía al salvar a tantos en la batalla. Y los niños la seguían con curiosidad, llamándola con apodos cariñosos en apache. Poco a poco, el muro que la separaba de aquella cultura comenzó a desmoronarse. Una tarde, mientras ayudaba a moler maíz, una anciana se le acercó y le dijo en castellano: «No es la sangre lo que nos hace familia, hija, sino el valor compartido». Esas palabras se quedaron grabadas en su corazón. Sin embargo, aún quedaba una conversación pendiente. Una noche, cuando la hoguera iluminaba tenuemente la casa y el silencio reinaba en el valle, Isabela enfrentó a Tawari. «Al principio te odié», confesó, con la voz temblorosa. «Creí que me habían condenado a vivir con un desconocido, alguien de otra cultura que nunca podría comprender. Pero ahora veo quién eres, y quién puedo ser yo a tu lado». Tawari la miró en silencio. Sus ojos, oscuros y serenos, tenían un brillo que nunca antes había mostrado. Se acercó lentamente, tomando sus manos con firmeza. «No te elegí para salvar a tu familia. Te elegí porque vi en ti un fuego que ni siquiera tú conocías. Y ese fuego me salvó a mí». Isabela sintió que las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran de tristeza, sino de una emoción profunda que le quemaba el pecho. Por primera vez desde que llegó a aquella casa, no se sintió prisionera, sino parte de un destino mayor. El tiempo pasó, y las noticias de la derrota de los bandidos se esparcieron hasta las haciendas mestizas. Muchos de los que habían financiado la expedición desistieron, temerosos de la fuerza unida de los apaches. Otros aún guardaban rencor, pero comprendieron que el precio de la guerra sería demasiado alto. La sierra, por primera vez en mucho tiempo, respiraba una paz frágil pero real. En la comunidad, la figura de Isabela también se transformó. Ya no era la esposa forzada de un apache, sino un símbolo de la unión posible entre dos mundos distintos. En las ceremonias, rezaba con su rosario mientras las mujeres cantaban a los espíritus de la montaña, y nadie lo veía como contradicción, sino como un puente entre culturas. Una mañana, mientras el sol nacía detrás de las montañas, Tawari se levantó y observó a Isabela en el patio, rodeada de niños que reían mientras ella les enseñaba canciones de su pueblo. Nokame se acercó y le dijo con una sonrisa: «El jefe encontró más que un pueblo unido, encontró un corazón que camina a su lado». Tawari no respondió, pero en su mirada brillaba la certeza de que era verdad. El último vestigio del miedo se disolvió en una noche serena. Sentados juntos frente al fuego, Isabela apoyó su cabeza en el hombro de Tawari. El viento acariciaba suavemente los pinos y el murmullo del río llenaba el silencio. «Cuando me trajeron aquí, pensé que era el final de mi vida», susurró ella, «pero resultó ser el comienzo de algo que nunca imaginé». Tawari la rodeó con un brazo fuerte, acercándola más a su pecho. «La sierra nos puso a prueba, Isabela, y juntos la hemos vencido». El fuego crepitó como un testigo silencioso de aquella confesión. En sus miradas ya no había máscaras ni secretos, solo la certeza de un amor que había nacido en medio de la adversidad. El cielo nocturno se extendía infinito sobre la Sierra Madre, lleno de estrellas que parecían bendecirlos desde lo alto, y mientras la brisa nocturna danzaba entre los árboles,
Isabela comprendió que no había fronteras entre culturas cuando dos almas decidían caminar unidas. La historia de un matrimonio impuesto se había transformado en la historia de un amor verdadero, tejido con valentía, sacrificio y la esperanza de un pueblo que había encontrado en su líder y en su esposa un símbolo de resistencia y unión. La guerra había terminado, pero lo más importante era que ambos, Tawari e Isabela, habían encontrado en medio del caos lo que todo ser humano busca: un hogar en el corazón del otro. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.